Señor, te damos gracias por este día que nos brinda, Señor. Gracias por permitirnos un día más de vida, Señor, y que podamos venir a adorarte, a glorificarte, a escuchar tu palabra, Señor, que es palabra de vida, Señor. Pedimos que tu Espíritu Santo sea quien obre en esta predicación, que toque nuestros corazones, que cambie nuestras vidas, Señor. Que podamos conocerte cada vez más y podamos anhelar ser cada día más como tú, Señor. Si tú no obras, Señor, mis palabras, Señor, son en vano. Eres tú quien toca los corazones, eres tú quien cambia las vidas, eres tú quien regenera a las personas, Señor. Ayúdanos, Señor, obra en este lugar. Y gracias, Señor, por permitirnos tener la oportunidad, Señor, de predicar, de tener ese lugar aún para poder seguir enseñando tu palabra. Te pedimos por los hermanos que no pudieron venir, Señor, que obres en sus vidas. Señor, hay quienes están enfermos, te pedimos por ellos, Señor, por su sanidad, porque pronto puedan estar con nosotros reunidos. En el nombre de Cristo Jesús te damos toda la gloria. Amén y amén. ¿Pueden sentarse? Estamos en la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 15 al 17. Veremos, porque quieren Biblias, creo que las tenemos por algún lado. Acá. Segunda carta de Pedro. Estamos en el capítulo 2 y nos quedamos en el versículo 14, vamos a ver versículo 15 al 17. De todas maneras, las citas bíblicas van a estar apareciendo acá en la pantalla, por si no las encuentran y quieren. Bueno, hay quien quiere prestar la atención y no está posible, así que van a aparecer acá en la pantalla. El tema se llama cuidado de los que siguen los pasos de Balaam. Ellos ya tienen su premio. Repito, cuidado de los que siguen los pasos de Balaam. Ellos ya tienen su premio. Y la semana pasada pues vimos que el apóstol Pedro señala características que distinguen a estos falsos pastores, estos falsos cristianos. El apóstol dijo que ellos tenían ojos llenos de adulterio, que no se cansaban de pecar. Y dijimos que eran personas que solo piensan en el libertinaje, están llenos de lujuria. Ellos no van a la iglesia por la palabra de Dios, sino que son adúlteros, no solo físicamente, sino adulteran con el corazón porque codician a la mujer con la mirada. Y estos adúlteros también dijimos que seducían a las personas, de alguna manera los engañaban con falsas doctrinas para poderles sacarle provecho a estas personas de sus dineros, ¿no? Y estas personas, ¿cómo los seducían? Dijimos que son doctrinas corruptas, llenas de corrupción, engaños. Aunque metan la palabra de Dios, la tergiversan. Y entre esa palabra que ellos manejan, de alguna manera, absolvían sus propios pecados para que ellos puedan justificarse de una vida de libertinaje. Entonces cautivaban a estas personas porque eran condescendientes con el pecado. Tenemos un Dios santo, un Dios justo, que no puede ver el pecado, y esto va en contra de lo que la palabra de Dios dice, ¿no? No estamos diciendo que no podemos pecar, que somos pecadores, pecamos, pero que a Dios no le agrada esto, y ellos daban permiso a esta condescendencia del pecado, ¿no? Así que vemos que estos, dijo Pedro, que son hijos de maldición, porque vimos que su móvil para desviarlos de Dios, ¿cuál era? La codicia. Esas personas codiciaban, predicaban lo que a la gente le gusta escuchar. Por eso hay iglesias llenas en otros lugares, porque todo lo que les agrada, pues obviamente es predicado por estos falsos pastores, pero es con una mala intención, un móvil malo. ¿Y cuál es ese móvil? Pues obviamente vaciar los bolsillos de las personas. Hoy, pues aún vamos a seguir hablando de estos que son avariciosos y que lamentablemente pues ellos están en condenación porque ellos no ven, o sea, están ciegos, no ven que viven bajo la ira de Dios, están bajo maldición de Dios. Así que hoy el apóstol Pedro pues nos sigue hablando de ellos, pero dará un ejemplo del Antiguo Testamento para compararlo con estos falsos pastores de Asia Menor, y obviamente lo comparemos con los falsos pastores de este día. Así que vamos a leer nuestro texto, 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 15, que dice: han dejado
el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, frenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Estamos viendo acá nuestro texto de hoy, 2 de Pedro 2, 15 al 17, y vemos que Pedro sigue hablando fuertemente a estas personas, exponiendo quiénes eran estos falsos pastores. Y Pedro, pues obviamente hemos visto anteriormente que está citando para respaldar todo esto del Antiguo Testamento. Él está respaldando no solo el Evangelio, sino que está respaldando con ejemplos de personas que han padecido, para que puedan ver lo que esto puede ocurrir cuando seguimos los caminos que no son de Dios. Aquí vemos que Pedro está demostrando con el Antiguo Testamento qué ocurre con esas personas que se rebelan contra Dios. Primero vimos anteriormente que usó como ejemplo a los ángeles. Esos ángeles que se rebelaron contra Dios, les llamamos ángeles caídos. Seguidamente vimos que él habló de esas personas antiguas en el tiempo de Noé, que fueron de alguna manera padecieron el diluvio. Y luego habla de Sodoma y Gomorra, que fueron destruidos con fuego y azufre, fuego y azufre, y fue en los tiempos de Lot. Así que hemos visto cómo va evolucionando Pedro, va usando estos ejemplos del Antiguo Testamento, y últimamente nos ha mostrado características para identificar a estos falsos pastores de los verdaderos cristianos. Así que hoy está citando en el Antiguo Testamento a un falso profeta, y este es Balaam, hijo de Beor. Entonces vemos que Pedro se enfoca en el Antiguo Testamento. Pero ¿por qué Pedro se está enfocando en el Antiguo Testamento? Porque Pedro sabe que la Escritura es útil, ¿para qué? Para enseñar, para corregir, para instruir en justicia. Y Pedro ha dicho en el capítulo 1, versículo 19, que no lo tenemos en la pantalla, que tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. O sea, Pedro no solo hablaba por hablar, Pedro se apoyaba en las Escrituras, y en ese tiempo obviamente solo había el Antiguo Testamento, y por eso se apoyaba en el Antiguo Testamento. Pedro, aunque había tenido experiencias, él no se apoyaba en las experiencias. Cuando él daba una experiencia, pues obviamente la apoyaba conforme a la palabra de Dios. Por esa razón, la predicación en las iglesias debe ser 100% en bases bíblicas, y bíblicas en contexto, porque mucha gente saca de contexto la palabra. Y si llegáramos a tomar experiencias, como en ese caso Pedro estaba tomando experiencia, pues vemos que Pedro se apoyó en las Escrituras para lo que esa experiencia de él mostró en el monte de la transfiguración. Ahora bien, vemos que Pedro es un ejemplo de lo que es un verdadero cristiano fiel. Vemos que Pedro es un ejemplo de lo que es un pastor íntegro. Así que debemos seguir estas pisadas, estos ejemplos de Pedro. Pedro siempre se apoyó totalmente en las Escrituras, y aunque el Nuevo Testamento no se había terminado, pero Pedro siempre buscó la manera de respaldar lo que había dicho. Una prédica fuera de lo que es la Biblia no es una prédica bíblica, no es una prédica apostólica, es palabra de hombre. Nosotros tenemos que hablar la palabra de Dios, y hoy día nosotros tenemos la bendita oportunidad que tenemos todo el consejo de Dios listo. Ya no necesitamos más, aquí está todo lo que necesitamos. Es triste que gente le añada libros, o meta psicología, o meta filosofía, o meta otras cosas que no son la palabra de Dios. Debemos apoyarnos y predicar todo lo que está en la Biblia. ¿Para qué? Para corregir, para instruir en justicia. Entonces Pedro, en comparación con Balaam, Pedro predicaba a través de las Escrituras. Pedro quería que la voz de Dios sea escuchada. A eso somos llamados, a dar la voz de Dios. No hablamos nada más porque queremos hablar, sino que estamos expresando lo que Dios quiere que hagamos, lo que Dios quiere hacer con nosotros. Él quiere salvarnos. Y Pedro estaba expresando la voz de Dios, que sea escuchada por todos lados. Vemos acá a un falso profeta, Balaam,
que este era un hijo de maldición, y él, si predicaba algo de Dios, era por ganancias deshonestas, era porque era codicioso, era porque quería dinero. ¿Y cuántos pastores no vemos que están llenando sus bolsillos? Porque ese es su móvil, esa es su intención, no dar a conocer la verdad de Dios, sino llenarse los bolsillos, predicando cosas que a la gente le agrada, que la gente quiere escuchar. Y Balán era uno de estos, que se había aprovechado de la posición que Dios le había dado, porque Dios la había usado, era un profeta, pero se convirtió en un falso profeta. Entonces el Señor Jesucristo dice claramente algo sobre esto, en el Evangelio de Juan capítulo 7, versículo 18, que va a estar en la pantalla, que dice que el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Así que estamos viendo que el falso cristiano, como Balaam, pues va a buscar siempre su propia gloria, su propio beneficio. Va a hablar la palabra para llenarse los bolsillos, para recibir aplausos, para recibir alabanza. Entonces es una comparación que Pedro hace con este Balaam, con los falsos pastores de Asia Menor y con los falsos pastores de hoy día. Estos falsos pastores podemos observar que no pueden predicar correctamente la palabra de Dios. Aunque mencionan a Cristo, aunque mencionan citas bíblicas, pero ¿qué hacen? Sacan de contexto la palabra, tergiversan, desvirtúan la palabra. ¿Para qué? Su propio beneficio. Su propio beneficio. Entonces, por esa razón, los pastores deben estar enfocados en la palabra de Dios, pero correctamente. Por eso dice la palabra que no debe ser un neófito, porque un neófito obviamente no va a caer en el lazo del engaño, va a caer en soberbia y va a empezar a enseñar por otro móvil, no por la gloria de Dios. Entonces, no podemos estar predicando ideas, como dijimos, filosóficas, psicología, humanismo motivacional, como vemos en muchas iglesias, que están motivando y motivando a las personas, y ellos se sienten bien. Esto agrada al oído, pero lamentablemente la motivación por la cual se está haciendo estas prédicas, pues obviamente no es la gloria de Dios. Es para mantener a la gente entretenida, para poder vaciarle los bolsillos. Entonces, predicar la palabra de Dios fiel, o sea, la palabra pura, es uno de los actos que más glorifica al Señor. Si tú predicas, predicador que estés escuchando esta palabra, lo que a ti te conviene, tristemente no estás glorificando a Dios, estás cayendo en el lazo del enemigo. Pedro siempre se enfocó y daba importancia a las Escrituras, a la voz de Dios. Por eso nosotros acá en esta congregación nos enfocamos en la sola Escritura. Sola Escritura. Entonces Pedro, vemos que en esta cita pues menciona a este falso profeta Balaam, se enfoca en él, y su vida se encuentra en los libros del Antiguo Testamento, en Números capítulo 22 al 24, en Josué capítulo 13 y en Nehemías también capítulo 13. Si vemos Nehemías capítulo 13 versículo 2, vemos un poco de lo que este hombre hacía, y dice: por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero, fíjense, dieron dinero a Balaam para que maldijera a los hijos de Israel, para que maldijera más nuestro Dios, dice. Volvió la maldición en bendición. Para empezar, estamos viendo que Balaam recibió dinero y querían que maldiga a los hijos de Israel, pero Dios volteó esto, esa maldición la convirtió en bendición. Pero recuerden, Balaam era un profeta de Dios, estaba yendo en contra de Dios. A él lo que le interesaba, dice, ¿qué? Dinero. Y también vemos algunos detalles en el Nuevo Testamento, datos registrados de Balaam en 3 libros, que es el que estamos viendo ahorita, 2 de Pedro capítulo 2, versículos 15 y 16. Ahí vemos un poco de él. En el libro de Judas tenemos otro poco más de Balaam. Y en Apocalipsis, que vamos a ir ahorita, capítulo 2, versículo 14, tenemos unos datos de él. Allá dice, el Señor Jesucristo hablando, la cual le dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel,
a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. O sea, vean hasta dónde cayó este profeta que Dios estaba usando. Puso tropiezo en contra del enemigo. Está prácticamente el Señor, y él estaba con el enemigo, aún siendo profeta de Dios, y hizo que estos hijos de Israel tropezaran. Instruyó al lado contrario para que ellos tropezaran a comer cosas que a Dios no le agradaba en ese tiempo, obviamente en su cultura, y a caer en fornicación con las moabitas. ¿Para qué? Para que Dios los maldijera. Fíjense hasta dónde llegó este Balaam. Estamos escudriñando los eventos en los cuales este Balaam, pues obviamente obró en contra de Dios, a favor del lado contrario, y aunque fue usado por el Espíritu Santo, él siguió su avaricia. Él se enfocó en su avaricia. Era un falso profeta. Ahora, ¿por qué podemos decir que era un profeta de Dios? Bueno, Dios lo eligió, Dios lo puso como profeta, pero el Espíritu Santo, que es Dios, la tercera persona, no lo usó internamente. No había una metamorfosis, no hubo una regeneración interna, solo lo usó externamente. Lo usó externamente, no hubo arrepentimiento de parte de él, no hubo fe real. Por eso se le considera en la Biblia un hijo de maldición. Entonces, lo que Pedro quiere que entendamos es que estos falsos profetas de los que estaba hablando siguen sus pasos de Balaam. En nuestra cita de hoy, capítulo 2, versículo 15, dice, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam. Y esta palabra, que han dejado el camino recto, ¿qué significa? ¿Cuál es ese camino recto que han dejado para seguir el camino de Balaam? Y lo que tenemos que entender es que este camino del que habla acá Pedro es esa fe cristiana. Habían dejado el cristianismo. En ese tiempo aún no se le llamaba cristianismo, un poquito más adelante vemos que se le llamaba cristianismo, pero es el camino, la fe cristiana, y podemos verlo en Hechos capítulo 22, versículo 4, donde el apóstol Pablo, no Pedro, sino el apóstol Pablo, perseguía a este cristianismo. Y allá en nuestra cita dice, Pablo, perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Fíjense, Pedro estaba contra el cristianismo, contra los de Cristo, y iba con todo hasta la muerte, y los encarcelaba, hombres y mujeres, y los mataba. Pablo estaba haciendo esto. Ahora vemos en Hechos 9:4, en la conversión de Pablo, dice el Señor Jesucristo a Saulo, que es Pablo. Antes de ser Pablo, le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y podemos hacernos la pregunta de por qué el Señor Jesucristo le hizo esta cuestión, esta pregunta, ¿no? Porque Pablo, obviamente, era Saulo antes, perseguía a los del camino, o sea, perseguía a los cristianos. Y obviamente el cristianismo era el camino. Ahora, un dato muy importante que no va con el tema, pero perseguir a un cristiano, ir en contra de un cristiano, aquí nos muestra claramente que es ir en contra de Cristo. Por eso dice el Señor, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo no estaba persiguiendo a Cristo. Cristo ya había muerto, ya había ascendido, y se le vuelve a aparecer y le dice, ¿por qué me persigues? Porque tú persigues o estás en contra de un cristiano, y obviamente estás en contra de Cristo. ¿Okay? Ahora volvemos a nuestro tema. El cristianismo es el camino. Este camino recto del que Pedro está hablando es un camino transparente, es un camino de pureza, es un camino de santidad, es un camino cristiano, y no cualquiera lo puede vivir. Tiene que haber una regeneración. Este mismo profeta que no había tenido una regeneración no lo podía vivir. Entonces, tanto ese profeta como los profetas del tiempo de Asia Menor, que eran falsos, como los de hoy día, que son pastores falsos, son personas que no pueden vivir este camino, son libertinos, y ellos se enfocan en ¿qué? En manchar este camino. ¿Y qué significa esto? Ser condescendientes con el pecado, perdón. No se enfocan en la palabra, son condescendientes de las cosas que no agradan a Dios. Y no pasa nada, adelante hermano, estamos bajo la gracia, no estamos bajo la ley. Entonces se oponen a lo que es el cristianismo.
Y Pedro pues obviamente estaba hablando de ellos y prácticamente estamos viendo que se estaban oponiendo a Pedro y a los demás pastores de Asia Menor, porque eran 5 iglesias, eran 5 regiones donde se enseñaba la palabra de Dios. Entonces estaban desprestigiando la palabra, que es el Evangelio de Cristo, diciendo que Pedro carecía de amor, que exageraba las cosas. Y esto lo escuchamos constantemente. Hablamos de la pureza, hablamos del pecado ante un Dios santo y la gente pues cree que se exagera. Y en ese momento pues obviamente estaban atacando a Pedro, estaban atacando a los pastores, que ellos carecían de amor, que eran legalistas porque exageraban las cosas, como pasó en el huerto de Edén en Génesis capítulo 3 versículo 1 y 6. Aquí vamos a ver un ejemplo muy ilustrativo donde Satanás, usando a la serpiente, manipula a Eva y le dice: no morirás. Fíjense, Satanás manipulando a la serpiente: no morirás, le dice a Eva, solo que tu Dios pues no quiere que tú también disfrutes. No quiere, Él no te deja hacer nada, te pone límites, te pone muchas reglas. No te ama, porque si te amara, pues te dejaría que hagas lo que quisieras. Dejaría que comas de ese fruto. Ahí estaba la serpiente, ¿no? Estaba convenciendo. Dejaría que comas ese fruto para que disfrutes de lo que ese fruto da, del bien y el mal. Pero velo, tienes un Dios egoísta, está la serpiente ahí hablando. Tienes un Dios egoísta, es un legalista, exagera las cosas, es falto de amor, convenciendo a Eva. Así trabaja Satanás, usando a las personas para sembrar corrupción. Maneja a unos y los mete en las iglesias para sembrar corrupción. Entonces debemos saber que Dios es santo, debemos saber que Dios es justo, entonces su camino es recto. Si no, no fuera un Dios santo, si no, no fuera un Dios justo, no sería confiable. Muchos creen esas otras cosas, pero están creyendo en un Dios que no es el de la Biblia, porque este Dios es santo, es justo. Y seguir este camino recto de Dios, pues a muchos les parece exagerado, a muchos les parece legalismo, a muchos les parece falta de amor. ¿Por qué? Porque la palabra confronta tu pecado. Entonces, si enseñamos el camino recto y direccionamos y corregimos a nuestros hijos a este camino recto para que ellos no se aparten, tristemente nos llaman legalistas, tristemente nos llaman exagerados y faltos de amor. Y es triste que entre nosotros mismos, o sea, los mismos evangélicos, pero que están en la carne, que viven un libertinaje, van a estar en contra de nosotros. Van a estar en contra de nosotros porque hasta ellos se enojan cuando hemos tenido la oportunidad de amonestarlos. Hemos tenido la oportunidad de exhortarlos y no lo hacemos por maldad, sino los exhortamos por amor, o sea, con el móvil correcto, con la intención correcta. ¿Qué hacen ellos? Enseguidita viene a su mente la autodefensa. Fíjense qué práctico es el mal, que rápido hace que ellos se agarren de esto, porque viene la cita inmediatamente a su mente, viene el libro, el capítulo, el versículo y te dicen: ¿por qué me juzgas? ¿Por qué me juzgas? Y te dicen Mateo 7, 1 al 5, que está acá en la pantalla. Enseguida meten la cita y dicen: no juzgues para que no seas juzgado. Te empiezan a citar la palabra, porque con el juicio con que juzgas serás juzgado, y con la medida con que midas serás medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? O ¿cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Ellos te citan esto, ellos hasta se lo saben de memoria. ¿Por qué? Porque los amonestas. Pero tenemos que observar que en esta cita estamos de alguna manera tergiversándola cuando lo tomamos de esa manera. Estamos mal los cristianos que sacamos de contexto esta frase, esta cita, ¿no? Porque la estamos usando para defendernos. ¿Para defendernos de qué? De encubrir nuestro pecado. Ahí es donde estamos fallando. La estamos usando para poder decir: no me digas nada,
para que yo siga en mi condición pecaminosa, porque tú también tienes lo tuyo, ¿no? Y si podemos observar en la vida de David, el rey David, dijimos recientemente que pecó obviamente con los ojos. Primero vio a Betsabé y adulteró en el corazón. Luego vimos que lo hizo físicamente. Y luego vimos que mintió, que encubrió su pecado, que mató, porque mandó matar al esposo. Y él encubre todo esto. Pero David, recuerden que fue amonestado. Fue por el profeta Natán. Natán vino y le dijo a David. Y David, cuando fue amonestado por este profeta Natán, ¿se ofendió? No se ofendió. David reconoció correctamente, porque sabía que Dios es prácticamente desnudo todo ante él. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que él todo lo sabe, que a él no lo puedes engañar, que Dios sabía que David estaba ocultando su pecado. Entonces David reconoció que encubrió su pecado ante Natán, y Dios prácticamente estaba sacando a la luz el pecado de David. Así que lo primero que debemos entender es que tomar las enseñanzas sin contexto será siempre un pretexto para que no seamos amonestados. Lo que el Señor Jesucristo quiere que entendamos en esta cita es que es necesario ser amonestado entre los hermanos. Es importante, es necesario, y debe ser con justo juicio. No está diciendo el Señor no juzgues. Aparentemente eso significa. Él está diciendo que hagas un justo juicio, que juzgues correctamente. Porque hay personas que juzgan que lamentablemente no están viendo que ellos tienen. Por eso él dice que quítate la viga que tienes en el ojo para ayudar a quitarle la paja a la que tiene tu hermano. Entonces aquí lo que está diciendo el Señor es: sí, haz un justo juicio, pero tienes que analizarte. Tienes que ver que tú atrás no tengas una cola. O sea, no estés cometiendo el mismo pecado. Porque hay muchas personas que sí juzgan, pero no se dan cuenta que ellos están cometiendo lo mismo. Están haciéndolo hasta mucho peor, porque el Señor le saca una viga a una paja. Es algo más grande. Entonces tenemos que tener cuidado de no caer en esto. Y si vemos el pecado de nuestro hermano y queremos ayudar a nuestro hermano, analizarnos si no tenemos el mismo pecado. Y si tenemos el mismo pecado, debemos venir al trono de la gracia a pedirle perdón a Dios y a no volver a pecar en eso mismo, para poder ayudar a nuestro hermano. Después de habernos arrepentido, ahora sí buscar a nuestro hermano para decirle: hermano, yo tuve un error similar al que tú estás pasando. Y la verdad, gracias a que Dios me hizo ver mi error, por ver tu error, pues yo he venido ante Dios a pedirle perdón, y me ha perdonado, y ya lo dejé, y ahora vengo a decirte para que tú también lo dejes, hermano, para que podamos estar bien con el Señor y para que no estemos dañando el cuerpo de Cristo. Esto es lo que Dios quiere que aprendamos. No justificarlos con las Escrituras, sino tomarlas como deben de ser. Ahora, ¿cuál debería ser la reacción del hermano que exhortas o la hermana que exhortas o amonestas? ¿Cuál debe ser esa reacción? ¿Molestia? No. ¿Debe ser autodefensa o sentirlo como una ofensa? No, para nada. Debe ser gratitud. Si la iglesia fuera así, había un crecimiento, wow, impactante. Porque cuando nos amonestan o nos exhortan, que es lo mismo, deberíamos tener gratitud, deberíamos tener gozo. Gracias, hermano, yo no lo había visto y no me estaba dando cuenta que me estoy alejando de Dios. Gracias, Dios te bendiga, hermano. O gracias, hermano, porque si tú no me lo decías, yo no lo hubiera dejado, yo ya lo hubiera visto, pero lo estaba yo escondiendo como David, bajo la alfombra. Yo estoy escondiendo mi pecado, pero como tú me lo dijiste, por la vergüenza, lo voy a dejar, porque yo quise ocultar mi pecado como David. Pero gracias por ser ese Natán, hermano, ese Natán que vino a mostrarme mi pecado, para que yo no me siga alejando de Dios. Esa debe ser una actitud de un verdadero cristiano. Entonces, es importante que deberíamos entender que la iglesia, como dice Colosenses 3:16, la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros. Esto es para la llenura del Espíritu Santo. La iglesia debe estar lleno del Espíritu Santo. Y dice, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Exhortándonos es lo mismo que amonestar. Cantando con gracia en nuestros corazones al Señor con salmos, himnos
y cánticos espirituales. Entonces, nuestra finalidad es llenarnos del Espíritu Santo, y esta llenura implica exhortarnos, amonestarnos, que no nos ofendamos, que no tomemos represalias, sino que agradezcamos a Dios por haber usado a nuestro hermano o a nuestra hermana para mostrarnos nuestro pecado. Entonces, es triste porque mucha gente se aleja cuando tú amonestas, se aleja, te dicen que por qué lo juzgas, no les agrada y se van. Pero acá dice Pablo en Colosenses 3:16 que deberíamos exhortarnos unos a otros. Entonces, amonestarnos día a día de estas cosas que nos alejan de Dios nos ayuda mutuamente en la iglesia, nos ayuda. Entonces, si esto se hiciera y se comprometiera a la iglesia, estaría viviendo en armonía con el Señor. Creceríamos mucho más en gracia y en conocimiento. Habría llenura del Espíritu Santo y fluiría la gracia de nuestros corazones en cánticos espirituales, salmos que llegarían al cielo como olor fragante, porque glorificarían al Señor, porque saldría de nuestro corazón, que es cautivado por su amor y su misericordia. Y no solo eso, hermanos, ¿saben qué pasaría? Los ángeles, porque lo dice la Biblia, no lo estoy inventando, los ángeles aprenderían de la multiforme gracia de Dios que ha obrado en nosotros, seres humanos imperfectos, seres humanos viles. Ellos aprenderían porque dirían, wow, ¿cómo puede ser que de esto, como el alfarero, ¿no? ¿Cómo puede ser que de esto roto el Señor haya formado algo hermoso que está glorificando su santo nombre? Entonces ellos aprenderían de esta gracia, esta multiforme gracia que está obrando en cada corazón de nosotros. Habría menos hipocresía en la iglesia, habría más amor y más unidad en la iglesia. Así que es importante que no saquemos de contexto las Escrituras. Deberíamos comprometernos como hijos de Dios a cambiar nuestras actitudes, nuestra manera de pensar. ¿Por qué? Porque hemos dicho recientemente, hermanos, que hay una guerra espiritual. Y hemos dicho que esa guerra no se pausa. Esta guerra no acaba hasta que viene el Señor o hasta que uno muera. Esta guerra está pendiente y esta guerra tiene oposición. No estás allá jugando a las guerritas. Hay una oposición. Siempre va a haber esa oposición, dice la Biblia. Y cuando nos enfocamos en este camino recto, hermanos, en este camino de santidad, pues obviamente van a haber muchos que se van a ofender. Y estos son manipulados por el mal, hermanos. Y van a estar diciendo que somos legalistas, que somos exagerados, que somos faltas de amor, somos personas con falta de amor. Pero debes saber que es la misma serpiente, el mismo Satanás que está manipulando a estos carnales para que se opongan al camino recto, llamándonos legalistas, faltos de amor. Y no te lo digo por satanizar todo, porque hay quien para todo mete que es Satanás. Lo digo porque es bíblico y lo voy a demostrar. Cuando el Señor Jesucristo dijo a sus discípulos en Mateo capítulo 16, aquí está en la pantalla, capítulo 16, versículo 21 y 27, para que vean que es bíblico. Él dice, el Señor viene y dice lo que iba a padecer. Dice que iba a ser crucificado, que iba a ser muerto y que resucitaría el tercer día. Lo estoy comprimiendo. ¿Ok? Entonces Pedro, con un toque de dulzura, fíjense, Pedro, el discípulo, el apóstol Pedro, ¿ok? Maestro, ten compasión de ti. Ahí está en la pantalla. Maestro, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Que el Señor estaba yendo a la cruz. Y Pedro, con ese toque de dulzura, Señor, Maestro, ten compasión. ¿Quién estaba manipulando a Pedro en esos momentos? Satanás. Satanás, allá lo dice. Satanás, porque el Señor Jesucristo le responde, quítate delante de mí, Satanás, a Pedro. Quítate delante de mí, mira este tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Fíjese cómo Satanás astutamente manipuló a Pedro, que era inmaduro. Pedro era inmaduro, lo estaba manipulando. Pero el Señor, obviamente, a él no lo podía manipular y engañar. Él sabía todo. Y sabía que Satanás estaba detrás de Pedro, motivándolo, empujándolo como aquella serpiente empujaba a Eva.
manipulándolo. Entonces, los ministros de Satanás, que son los falsos pastores, siempre tendrán la mirada en lo carnal. Como dice acá, quítate porque tú no tienes la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces, siempre van a tener la mirada en lo carnal, aunque sean bondadosos, aunque sean tiernos, aunque sean dulces, pero vemos que son libertinos, vemos que van en contra de la palabra, son avariciosos, porque a Satanás no lo representan personas que vengan con cola, cuernos y su número 66 tatuado en la frente. Acá está diciendo que ellos se van a infiltrar y van a parecer cristianos. Entonces, no es representado por diablos, que veas al diablo, sino es representado por personas que parecen luz, que se dicen llamar cristianos. O sea, es alguien que te va a decir, hermano, te entiendo, te comprendo, te va a consolar y te va a decir, no sigas ese camino que te lleva a la cruz. Fíjense cómo, de esta manera, no sigas. Mira, yo creo que tú puedes evitar pasar por todo esto que trae sufrimiento, que trae sacrificio. Ha de haber otra manera para que tú obtengas la gloria sin sacrificio, sin tanto esfuerzo. Van a haber predicadores así. Entonces yo, hermanos, conforme a lo que estoy estudiando, yo les digo, tengan cuidado de las voces que escuchen. Tengan mucho cuidado, porque el mal no es para beneficio. El mal quiere destruirlos. El mal vino a robar y quiere matarlos. Ahí dice la palabra. El Señor Jesucristo, Él dijo claramente, allá mismo en nuestra cita, el que quiera venir en pos de mí, se niegue a sí mismo y cargue su cruz cada día. Lo estamos viendo allá, ¿no? Entonces el cristianismo, hermanos, te llama a vivir en santidad, una vida santa, un camino recto, cumpliendo la ley moral de Dios. Sus mandamientos para un verdadero cristiano no son carga. La palabra dice no son gravosos, significa no son carga. Son de bendición y nos deleitamos en cumplirlos. Ahora, el mundo y los falsos cristianos disfrutan de este camino desviado, porque no tienen al Espíritu Santo redarguyéndolos y dirigiéndolos a Cristo. En ese mundo vivíamos. Pero cuando eres regenerado, tu camino ya no es ese. Tu camino es recto. Y tú estás para ganar a estos a que vengan a este camino, no para que ellos te ganen y te lleven a su camino, sino para que tú los llames y los ganes para Cristo. Entonces el mundo y los falsos cristianos disfrutan de este camino desviado, se deleitan en este camino que no Dios trazó, sino que lo trazó el mundo. No agrada a Dios. Hermanos en Cristo, no hemos aprendido que tenemos que negarnos, como dice la palabra, negarnos a nuestro egocentrismo. Y esto confronta, así como que te da. Pero tenemos que negarnos, ya somos de Cristo, tenemos que negarnos a lo que nuestro ego quiere. Debemos morir a esa voluntad propia. Eso significa cargar la cruz cada día. Cada día muero a mi voluntad y me enfoco en la voluntad de Dios. Y hay una batalla diaria, es una guerra. Y diario tengo que buscar elegir lo santo en vez de elegir lo que al mundo y a mi carne le agrada. Entonces tenemos que aprender a seguir lo que Cristo nos dice y no lo que el mundo. Porque seguir al mundo es seguir el camino de Balaam. Esos falsos pastores y falsos cristianos, para ellos los mandamientos de Dios son cargas. Por eso ellos dicen que no son necesarios, que porque están bajo la gracia y no bajo la ley, se escudan para ellos poder seguir llevando una vida libertina. Pero ¿qué pasa si nosotros llevamos una vida libertina, hermanos? Ante los que no conocen de Dios, ¿qué van a decir? Es un hipócrita, ¿no es cierto? Eso van a decir. Nosotros no estamos para eso. Nosotros fuimos llamados a santidad. Ellos ven la santidad como algo innecesario. Ellos viven y dirigen sus vidas al libertinaje. Ellos dicen claramente, no, porque nosotros ya somos salvos. Son falsos cristianos. Estamos bajo la gracia, no bajo la ley, sacando la ley moral de Dios a un lado.
Pero la ley moral de Dios es lo que nos ayuda a andar en santidad. Entonces, tenemos que tener cuidado. Déjame decirte que cuando un cristiano empieza a pensar como estos falsos cristianos, se están comportando como cabras, hablando entre ovejas y cabras, se están comportando como cabras. ¿Por qué? Porque las cabras detestan lo que las ovejas quieren. Las cabras detestan el camino recto del Señor. Pero las ovejas son diferentes, son abismalmente diferentes. Se debe ver la diferencia entre un cristiano y un no cristiano, abismalmente. Al grado de que digas, wow, este hombre o esta mujer sí busca de Dios en verdad. Entonces el que ama el camino de Cristo, que es el camino recto, va a detestar el camino de Balaam. Y el que ama el camino de Balaam va a detestar el camino de Dios. Porque el camino de los hijos de Dios es rechazado por los que están en el camino de Balaam. Por ejemplo, Abel prácticamente rechazó el camino Caín rechazó el camino de Abel. ¿Se acuerdan? Igual Ismael rechazó el camino de Isaac. Entonces hay que tener cuidado de pensar también de que si decimos que aquí que han dejado el camino, porque podemos malinterpretar diciendo, bueno, estos eran cristianos y dejaron el camino, entonces ¿qué pasó? Perdieron su salvación. No, hermanos, la salvación no se pierde. La salvación no se pierde, y Pedro nos habla en contexto en 2 de Pedro capítulo 2, 22, donde dice, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. Y esto es algo fuerte, dice, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el seno. Entonces Pedro está diciendo que estos que han dejado el camino recto, ellos nunca fueron salvos. Ellos solo se llamaron cristianos, pero nunca fueron salvos, porque la salvación no se pierde. Entonces el que es inconverso, hermanos, así haga 5, 10, 15 o 30 años en la iglesia llamándose cristiano, si no hubo una regeneración, si no hubo un arrepentimiento verdadero, si Cristo no obró en él, seguirá siendo un no cristiano, aunque diga él que es, porque se va a ver en su fruto, en su vida, en su caminar, en su andar, se va a notar. Entonces Pedro ilustra acá con dos animales, ilustra con un puerco, y vamos a explicarlo, ¿no? Aunque tú agarres a un puerquito y lo bañes y lo metas a tu casa, y a lo mejor digas, es como mi hermanito, ¿no? Es mi puerquito, mi hermanito. Y digas, bueno, le pongo mi apellido, ¿no? Por decir Navarrete, ¿no? Y este puerquito, cuando menos te lo esperes, ¿qué va a hacer? Aunque lo vistas y lo bañes, se va a escapar y va a volver al lodo, ¿no es cierto? Porque es puerquito, es su naturaleza. Entonces, aquí se dice, pero nunca fueron salvos. Ellos han dejado el camino porque nunca fueron salvos. O sea, sigue siendo un puerquito. Con el perro, lo mismo. Al perro, que lo metas a tu casa y le des una comida fina y le des lo mejor de lo mejor, calidad, él va a llegar un momento en que lo veas comiendo su vómito, ¿no es cierto? Por eso está diciendo, pero está usando estos ejemplos. Ellos abandonaron el camino, o sea, el camino recto de Dios. ¿Qué quiere decir? Que ellos nunca fueron cristianos, solo dijeron serlo, aparentaron, eran hipócritas, así de claro, ¿entiendes? Y en la iglesia van a haber hipócritas, siempre crece la cizaña junto con el trigo, no lo puedes evitar. Van a haber, hay que tener cuidado de estos. Pero esto no es culpa del pastor, esto no es culpa de la palabra, porque aunque escuchen una sana doctrina, si no se arrepienten, no tardarán en volver a lo que pertenecen, al camino desviado. Entonces siempre habrá gente en la iglesia que aunque se llame hermano, no lo es. Romanos capítulo 9, versículo 6, Pablo está allá diciendo, no que la palabra de Dios haya fallado, porque la palabra no falla, la palabra se da y ahí está, pero luego dice, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. ¿Cómo va a ser? O sea, ¿cómo está esto, no? Entonces, no todos los de Israel son el verdadero Israel de Dios, no todos. O sea, por ejemplo, nosotros, hermanos, no somos
cristianos por predicar. No somos cristianos por venir a la iglesia. No somos cristianos porque decimos serlo. No somos cristianos porque si ves mi face está tapizado de cosas del Señor. Somos cristianos porque Dios obró en nosotros, porque Dios puso en nuestro corazón quebrantamiento, arrepentimiento en fe. Dios hizo la obra porque estábamos escuchando el Evangelio de Cristo y le rogamos al Señor que tenga misericordia de nosotros. Por eso somos cristianos, porque Él nos regeneró, hizo nacer de nuevo en espíritu. Abrazamos el Evangelio, no queremos el Evangelio. No, lo abrazamos el Evangelio, y principalmente en ese abrazo del Evangelio va a traer una evidencia, y esa evidencia de salvación, en consecuencia de la salvación, es la santificación. Vas a empezar a andar en santidad, vas a empezar a tomar decisiones que agradan a Dios y hacer las que no. Oye, vamos a, no sé, hacer algo indebido. No, sabes que yo ya no puedo, yo soy de Cristo. Vamos a robar, no puedo. Vamos a adulterar, no puedo. No. Entonces empieza a llevar una vida santa. Esa es la evidencia, el fruto se va a ver. Vas a empezar a tener un carácter que refleja el carácter santo de Dios. Pero dice que Balaam amó, en el versículo 15 de nuestro texto de hoy, 2 Pedro 2:15, dice que Balaam amó el premio de la maldad. Amó el premio de la maldad. O sea, le ofrecieron dinero y lo amó para que use sus dones que el Espíritu Santo le había dado para maldecir al pueblo de Israel. ¿Se dan cuenta? Números 22:7. Dice: fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano. Fueron con dinero, fueron a comprarlo. Y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac. Balac había mandado el dinero. Entonces podemos ver que el dinero es tentador, no es malo, pero puede tentar a la gran mayoría. En este caso, un profeta de Dios que se volteó, que nunca lo fue, solo fue usado externamente, que le ganó el dinero, le ofrecieron dinero. Amó el premio de la maldad, dice Pedro. Entonces la maldad era la maldición que él daría contra Israel. También era el tropiezo de recomendarle a Balac que pusiera a las moabitas para que ellos cayeran en fornicación con ella. Entonces vemos un pecado tan grande. Balaam fue culpable del pecado más grande, guiar a los otros al pecado. ¿Para qué? Para su propia ganancia. Para su propia ganancia. Entonces, contrario a Moisés, quien siguió al pueblo de Dios por amor y por gloria a su Señor. Porque Moisés vemos que enseñó, que se negó a sí mismo. Vemos que él cargó su cruz cada día. Y vemos que él siguió al Señor. ¿Y cómo podemos decir eso? Hebreos capítulo 11, versículo 23 al 26. Dice: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido de sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron al decreto del rey. Ahí empieza lo bueno. Versículo 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó. Fíjense cómo va a ser esto. Rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. ¡Wow! Era la nación más poderosa, con riqueza, los más ricos del mundo, los más poderosos. Dice: rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. ¿No está loco Moisés?, dirán muchos. Versículo 25. Escogiendo antes ser maltratado por el pueblo de Dios. O sea, rehúsa esto y escoge ser maltratado. Y dice: escoge ser maltratado que gozar los deleites temporales del pecado, dice ella, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesto la mirada en el galardón, tenía puesto la mirada en Cristo, y rehusó a lo que el mundo te ofrece. Vemos una gran diferencia entre Moisés y Balaam. Aquí vemos que Balaam se enfocaba en los premios materialistas. Vemos que Moisés buscaba la gloria de Dios. Sabía que es más valioso la gloria de Dios porque es por toda la eternidad. Se movía por la fe. Balaam no, se movía por vista. Moisés no quería ser llamado hija de la faraón. Balaam sí quería ser reconocido, quería ser aplaudido, quería ser reverenciado, quería tener poder. Moisés escogió ser maltratado que gozar. Balaam no, él quería gozar de los deleites temporales. Moisés puso su mirada en lo eterno, en lo celestial, en lo invisible.
Balaam no, en las cosas materiales de este mundo, que cuando mueres ni te las llevas. Entonces, aquí estamos viendo lo que todo un inconverso quiere, porque todos quieren esto: riquezas, dinero, fama, aplausos. Y los maestros de Asia Menor, los falsos pastores, querían esto. Pero Moisés no. Moisés se negó, cargó su cruz. Y Pedro aquí está mostrando que él también se negó a su egocentrismo, cargó su cruz y siguió el camino recto. Pero dice Pedro en 2 Pedro 2:16 que Balaam tuvo que ser reprendido por una asna porque no escuchó a Dios. No escuchó a Dios, y fíjense, un asna le habló y lo reprendió. Dios puede hacer que hable quien sea, piedras también, pero hizo que un asno hable y reprenda a este hombre. Debemos escuchar a Dios, porque él le decía a Dios y Dios decía: no es así, vas a hacer esto, pero él iba en contra. Entonces aquí vemos que Dios hace que hable. Este Balaam le pega al asna porque creyó que la asna lo estaba desviando del camino que él quería llevar. Pero el que en realidad se había desviado, ¿quién era? Era él. Él estaba desviado. Dios estaba humillando a Balaam, que estaba ciego espiritualmente, porque con lo que hizo el asna, le estaba mostrando que el animal es más inteligente que él, porque el asna vio que ese camino iba a llevar a muerte, y él quería, y el asna se desvió 3 veces. 3 veces. Esa asna lo salvó. Sabía que lo iba a matar el ángel con una espada desenvainada. Entonces, esa es una idea de lo que el pecado te hace. Distorsiona tu mente. La mente de Balaam estaba distorsionada. Crees que vas bien. No, Balaam, no, sí, acá asna. Y la asna no, te van a matar. Entonces, el pecado te distorsiona tu mente. Crees que vas bien, pero no. Entonces vemos que Balaam azota a la pobre asna 3 veces. 3 veces lo salvó, 3 veces la azotó. Entonces podemos ver que el pecado te hace creer que vas bien, pero no. Y vemos cómo reaccionas a lo que es bueno, a lo que te quiere salvar. ¿Cómo reaccionó Balaam a la asna? Le pegó. ¿Cómo reaccionas cuando tú le quieres dar a las personas? Mira, este es el camino, esta es la verdad, esta es la vida, este es Cristo. Búscalo de esta manera, no yo a mi manera. Y tristemente es lo que Balaam hacía. Entonces, la humanidad reacciona contra Dios de esa misma manera. Tú le pones el evangelio puro y lo rechazan. Dios vino y se hizo carne para salvarnos. Necesitamos todos los seres humanos ser salvados. ¿Y cómo le recibimos? Con insultos, con maltratos, con latigazos, con espitujazos, con una corona de espino, burlas y por último clavado en un madero para que sufra cruelmente y muera. Ay, pastor, pero yo no estuve ahí. Yo no haría eso. Créeme que tú y yo lo haríamos. Lo haríamos porque todos estamos desviados. Creemos que estamos en un razonamiento correcto y estamos totalmente mal, como lo estaba Balaam. Y tristemente, pues el camino de Balaam es el que te desvía. Y déjame decirte que no solo te desvía de Dios, sino que afecta en tu entorno, en tu área familiar, en tu área laboral, en tu área social. ¿Por qué? Porque al desviarte van a haber problemas. Van a haber situaciones, porque el pecado obviamente te hace cada vez más duro, ciego, insensible. Y lo triste es que otros pagan los platos rotos que tú rompiste, como lo pagó el asna. El asna hizo algo bueno y fue maltratada. Entonces, cuando el evangelio se te es presentado, actúas como Balaam con el asna. Le dices: no es por allá. Tú le das el verdadero evangelio y dices: no es por allá, es por acá, es a mi manera. Y nosotros los evangélicos, como esa asna, seguimos llevándote por el camino recto, aunque nos vuelvas a golpear 1, 2, 3 y hasta más. Aunque suframos, porque dice Pablo, tienes que sufrir penalidades porque eres un soldado de Cristo. Que suframos. ¿Sabes qué, hermano? ¿Sabes qué, hermana? ¿Sabes qué, mamá? ¿Sabes qué, hijo? Mira, ese es el camino. No. Te molestas, te peleas, pero tú sigues. Entonces Balaam, estamos viendo que Balaam, pues obviamente profetizó cosas del Señor. Podemos decir, bueno, es un hijo de Dios, porque hay gentes que, bueno, hacen obras buenas, como Balaam, ¿no? Profetizó del Señor. Pero Balaam era sentenciado al infierno. Fue sentenciado. Entonces tenemos que tener cuidado, porque si Balaam fue usado como profeta por Dios, podemos ser usados nosotros por Dios para hacer cosas buenas.
Pero si no hay arrepentimiento y fe, si no hay fruto, no seremos salvos. Y si morimos, vamos al infierno. Balaam no tenía fruto, hasta fue malo con la asna que lo salvó. Judas Iscariote, enfocado en el dinero, aunque estuvo escuchando las prédicas del Señor, del mismo príncipe de los pastores, diario convivía con el Señor Jesucristo, pero su enfoque, ¿cuál era? El dinero. Él nunca fue salvo. Nunca fue salvo. Él fue usado por Dios, fíjense, se le dio poder a él y a otros discípulos. ¿Para qué? Para sanar enfermos, para sacar demonios, para compartir el evangelio, para levantar muertos, dice la Biblia. Pero solo fue usado externamente. No hubo una regeneración, no hubo un arrepentimiento. ¿Y la consecuencia cuál fue la de Judas? Se ahorcó y se fue al infierno. Así que si nuestro enfoque de nuestro corazón no es la gloria de Dios, es certero que habrán problemas en todos lados. Como dijimos, en tu hogar, con tus hijos, con tu cónyuge, en el trabajo. ¿Por qué? Porque viven como ciegos siguiendo el camino incorrecto, que es el de Balaam, no el camino del Señor. Entonces Pedro dice que estos falsos pastores y falsos cristianos de Asia Menor, aparte de que eran avariciosos, dice acá en nuestro versículo 17 de 2 de Pedro 2, que eran como fuentes sin agua, como nubes llevadas por la tormenta y como la densa oscuridad. Vimos 3 puntos. Una fuente se le conoce como un manantial de agua que brota de la tierra, ¿no es cierto? Produce agua. Y Pedro dice que ellos eran como fuentes, pero sin agua. Entonces Pedro está diciendo que esos falsos pastores y falsos cristianos son como fuentes sin agua, y las ovejas vienen a recibir el agua viva y la quieren escuchar de sus pastores, pero no tienen que darles. Ellos dan agua de sabor, agua diluida, cosas que la oveja no quiere. La oveja solo quiere agua viva porque se va a sentir a gusto con agua viva. Pero si no hay agua viva, no se va a sentir a gusto. Si no hay doctrina sana, no se va a sentir a gusto. Si no hay algo apostólico, no se va a sentir a gusto. Entonces no importa para la oveja el físico del pastor. Ay, es que ese pastor se ve feo, se ve gordo, se ve... No importa si estoy gordo, no importa si estoy feo. Lo que importa es que yo predique la palabra de Dios correctamente. Entonces, no importa para la oveja si tiene carisma o no, sino que predique una doctrina apostólica, una sana enseñanza. No quiere otras cosas diluidas. Ellas quieren la palabra de vida, agua saludable. Y dice Pedro que también son como nubes empujadas por la tormenta. Y esto que está diciendo Pedro acá es como cuando vemos las nubes que están viniendo, ¿verdad? Fácilmente identificamos, hoy va a caer la lluvia. Estamos viendo las nubes, va a caer la lluvia. Pero acá dice que son empujadas por la tormenta. Y esas lluvias son de beneficio para el mundo, ¿no? Los campos, agua para beber, refresca, ya no hay tanto calor, o sea, es bueno. Y cuando viene la lluvia estamos contentos. Es lo que Pedro está queriendo singular. Pero dice que estos son como esas nubes falsas que vienen, que parece que están tan cargadas, que truena, y creo que va a caer un súper aguacero, pero al rato viene una tormenta que las empuja y no cae nada. Así son estos falsos pastores. Parece que saben mucho y que te van a enseñar algo bueno y nunca dan agua viva, nunca dan palabra. ¿Ok? Entonces, en conclusión, en esos 2 puntos, estos falsos pastores y estos falsos cristianos, ¿qué están mostrando acá Pedro? Que están vacíos. Están vacíos, son tan inútiles como fuentes sin agua y tan inútiles como nubes que solamente traen oscuridad y no lluvia que nutre como el agua viva. Aquí vamos al tercer punto. Pedro dice que son como la densa oscuridad. Si recordamos a Balaam, fue librado por la asna, ¿ok? Pero vemos que no se salvó porque él haya sido muy listo, sino que el Señor tenía preparado su muerte. Porque hizo lo malo, fue de tropiezo. Le dijo a Balac que tentara a los israelitas con las moabitas para que fornicaran con ellos y los envolvieran a comer cosas sacrificadas a los ídolos, para que así Dios los maldijera, como vimos en Apocalipsis capítulo 2, versículo 14, que está en la pantalla. Entonces, vemos que Balaam recibió su juicio en Josué capítulo 13, versículo 22. Dice, también mataron a espada los hijos de Israel a Balaam,
el adivino, hijo de Beor, recibió su premio. Recibió su premio. Números 13, 7 y 8. Dice: pelearon contra Madián como Jehová lo mandó a Moisés y mataron a todo varón. Mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián: Evi, Requem, Sur, Hur y Reba, 5 reyes de Madián. También a Balaam, hijo de Beor, mataron a espada. Y recordemos esto: Balaam le daba a la asna, ¿se acuerdan? Con un palo, le daba. Pero cuando el asna habla en Números capítulo 22, versículo 29, el asna habla, vean en la pantalla, está hablando. Entonces Balaam dijo: ojalá y tuviera una espada en mi mano para que te matara. ¿Se dan cuenta? A espada quería matar a la asna, a espada murió él. Dios no puede ser engañado, Dios tiene todo anotado para tu juicio. Entonces nadie puede burlarse de la paciencia de Dios. Dios dará a todos los que se oponen su premio. Así que es un hecho que el Señor Jesucristo va a volver. Es un hecho que el Señor Jesucristo va a dar juicio. Y para los que no son cristianos, Dios está siendo paciente para que te arrepientas y rindas tu vida a su señorío. Pero recuerda, no es a tu manera, es a la manera de Dios. Porque Dios dice en su palabra que no tendrá por inocente al culpable. Y para ti, cristiano, cuídate de seguir estos caminos de Balaam, porque serás tropezadero de muchos. Y el Señor te va a disciplinar como hijo que eres. No busques su corrección, más bien busca su rostro y vuelve a Él como aquel hijo pródigo. A Dios no lo puedes engañar como engañas a tu madre. A Dios no lo puedes engañar como engañas a tu padre, o a tu esposo, o a tu esposa, o a tu jefe, o a tu maestro. Porque Dios sabe hasta cuando piensas mal. Dios lo sabe cuando haces cosas hasta con intenciones incorrectas. Así que recomendación para nosotros los cristianos: volvamos a Dios, que nos arrepintamos y volvamos a nuestro primer amor que hubo la primera vez que venimos a Cristo. Porque todo es desnudo ante los ojos del Señor. Todo es desnudo ante Él. Y dice la palabra que Él disciplina a quien ama, para que no se pierda. Como un padre ama a su hijo y lo disciplina. Pero dice también que azota a los que recibe como hijos, porque es tan terco a veces la oveja o el hijo que tiene que haber un azote. Entonces no busquemos ese azote, más bien volvamos. Él nos está hablando con lazos de amor ahorita. Volvamos. Espero que Dios obre en sus corazones y sea de gran bendición esta enseñanza. Que Dios bendiga sus vidas grandemente.